Este manual de vida nunca se nos quede. En donde tenemos de vallarnos hay que tenerlo con nosotros. Más que todo en el corazón, pero sí hay que llevarlo porque este es nuestra espada en el mundo. Con esta espada vamos a hacer muchas cosas. Dios nos la dio para defendernos ante el mal, ante el enemigo, ante muchas cosas que hay allá afuera en el mundo. El mismo Jesús, con esta palabra, enfrentó al demonio. Esos 40 días que estoy en el desierto. Él usó la palabra en todo momento y el diablo nunca le ganó. Y eso es lo que quiere Dios, que con esta palabra nos defendamos en el mundo, ante cualquier adversidad, también para ayudar a ese que está necesitado. Entonces, por eso es necesario y importante que tengamos la Biblia en nuestro físico, en nuestro teléfono. Amén. Amén. Vamos a empezar esta prédica de hoy, que se titula Dios te ama. Amén. Él te llama. ¿Quién lo ve así? Amén. Amén. Así es. Vamos a empezar y quiero que te responda ahí internamente. Si Dios lo llamara para una misión, ¿usted la aceptaría? Amén. ¿La aceptaría de corazón o por obligación? Es una pregunta bastante que nos deja la reflexión. Somos obedientes y responsables por todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas, en todo lo que nos corresponde. Somos responsables o huimos. Recordemos que Dios no nos ha escrito el temor, ¿verdad? Entonces la palabra de Él no va a animar a seguir adelante y a no huir. Hay muchos que le conocen la palabra de Dios o no la toman en cuenta y huyen ante cualquier adversidad. ¿Ustedes creen en el amor de Dios? Amén. ¿Es para usted o para todos? Para todos. Amén, amén. ¿Y Dios le da oportunidad cada día, sí o no? Amén. Él en su misericordia nos da oportunidad, como esta de hoy, aquí presente en su casa. Amén. Amén. Otra preguntita. ¿Cómo ven ustedes a su prójimo? ¿Lo ven como a sí mismo o como a un enemigo? Como si. Es fuerte que a veces, como dije la semana pasada, si somos jueces que no sabemos qué está pasando ese hermano, lo primero que hacemos es juzgar, verlo mal o no darle ese perdón o buscar esa reconciliación si hay algún distanciamiento, alguna enemistad. Tu temor es de hacer morir del Señor y de todo lo que tiene preparado para usted. Muchas veces el temor nos invade, ¿verdad? Yo comenzando aquí, no lo niego, y el conocimiento de ustedes que hay cierto temor de pararse, de predicar, también llevar la palabra, no solo predicar, que uno llama para muchas cosas aquí en la iglesia. Y no solo en la iglesia, también en nuestra casa, ya responsabilidad, efectuar un rol tal cual como en mi caso de caballero, ser padre de familia, ser cabeza de hogar. Obviamente no puedo huir a eso. Vamos a comenzar este servicio con una oración, pidiéndole que allí ponga su corazón humillante a Dios, pidiéndole por este día que sea revelada su palabra siempre en nosotros, que siempre nos dé ese don de seguir adelante, llenarnos con su Espíritu Santo para no huir de lo que nos tiene preparado. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Amén. Amén. Inclinemos nuestros ojos, viendo nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Padre Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias, Señor, por la vida, por todo lo que has permitido a lo largo de ella, Señor. Te damos gracias por nuestros seres queridos, por tomarnos en cuenta en todo momento, Señor, la oportunidad que nos presenta adelante. Te damos gracias, Señor. A veces no te damos esa gracia como debe ser, pasamos desapercibidos, Señor, pero hoy en esta tarde queremos darte gracias y queremos pedirte, Señor, que siempre nos dé ese valor. Nos avive el espíritu siempre para no dormirnos en el camino y seguir adelante con eso que tú tienes preparado para cada uno de los que están aquí reunidos, Señor, de tu pueblo. Sé tú bendiciendo central su salida, sé tú dándole discernimiento y sabiduría, sé tú mostrándole siempre el mejor camino, sé tú en su toma de decisiones, sé tú en su casa, en su hogar, en su familia, sé tú abrazando, quitando cualquier mentalidad negativa, Señor, todo aquello que puede interferir entre esa comunión entre tú y esa persona, Señor, ese hermano en Cristo Jesús. Sé tú orar en esta tarde, Señor, en esta tu casa, que se haga tu voluntad siempre, en el nombre de Jesús. Amén.
Y los invito, mi hermano, a buscar el libro de Jonás. Este está en el Antiguo Testamento. Dice a mí cuando lo tenga ubicado. Jonás. Jonás fue un profeta de Dios. Este libro se ubica en el Antiguo Testamento, pues se relata lo que le aconteció. Algunos han tenido la oportunidad de estar leyendo la Biblia por lo menos nosotros pasamos día tras día, ¿no? La Biblia en un año. Pues ya no hemos llegado ahí, pero lo que leyeron el año pasado, lo que buscan en la Biblia, conocen algo de la historia de Jonás. Más que todo lo asocian cuando ven un pez, una ballena. Este fue el profeta que se lo tragó un pez entero. Y Dios hizo que viviera. Este profeta fue uno de los 17 profetas que tuvo Dios en el Antiguo Testamento. En ese paso de Israel por el desierto, por estabilizarse la tierra donde tenía leche y miel, hasta el Siria, que fue gobernado por los de Siria y otro pueblo enemigo. En total son 17 libros de los profetas, los cuales llevan la palabra de Dios. Este es uno de los profetas menores. Este libro contiene 4 capítulos solamente, cortos, pero de una gran enseñanza, y quiero que la vislumbremos aquí el día de hoy. Amén. Este no se enfoca en la palabra que trae el profeta, porque muchos de estos profetas ya ese mensaje de castigo. Dios lo mandaba a ir a un sitio, a un pueblo, a decirle que están haciendo mal, que estaban pecando. Pero a su vez, después que les decían cuál era el castigo o qué le esperaban, también les decía que había una salvación, que tenía que arrepentirse. Llevaban ese mensaje al pueblo, eran enviados por Dios. Pero aquí en este libro, este profeta no es igual que esos profetas. Voy a dar un concepto de profeta. Profeta es alguien que sostiene haber tenido una relación con Dios, una experiencia personal, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones y las consecuencias de ellas. Habla en el nombre de Dios a las demás personas. Como dije, es enviado de Dios a llevar un mensaje, tanto de castigo como de salvación. Hoy en día hay muchos profetas que hacen esto. También se puede decir que es un portador del Señor. Recibe el llamado de Dios, a menudo relacionado con alguna crisis que está por ocurrir o está por ocurrir, y luego anuncia el mensaje de juicio o liberación de Dios para Israel y las naciones. Volviendo al tema de Jonás, este aparece una vez, aparte de este libro, aparece una vez en el Antiguo Testamento y aparece también en el Nuevo Testamento. A pesar de su personalidad, está aquí presente en la Escritura de Dios. En el Antiguo Testamento aparece en 2 de Reyes 14, 23, 25, en donde él le profetiza al rey Jeroboam II que ganaría una batalla. El carácter de Jonás se ve que es muy diferente al de los otros profetas, los cuales eran mujeres del corazón, eran personas que se arrepentían, eran personas nobles ante Dios. En cambio, Jonás, fue un hombre con gran egoísmo, se puede notar aquí, con rebeldía, arrogancia, enojo y desobediencia. Algo que llama aquí la atención es que el profeta busca de huir de lo que Dios le recomienda. Él no quería cumplir ese mandato que Dios le dio, que estaba aquí. Prefirió enfrentarse al castigo del Señor por tratar de alejarse de lo que Dios le encomendó. Vamos a empezar con el versículo principal que dice así, en Jonás 1, del 1 al 3.
vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vemos claramente que Dios le está dando una palabra a este profeta que vaya a Nínive y que le hable sobre ese castigo que ellos están haciendo. Muchas de estas naciones veían a los dioses, se corrompían, y Dios utilizó a esta persona, a estos profetas, para llevar ese mensaje, que si no se arrepentían serían castigados, así como pasó con Sodoma y Gomorra, que fue desaparecido del mar a causa de la consecuencia de su pecado. Vamos a imaginarnos a ponernos en este lugar de Jonás, y espero que el iglesia no sea así, que no tengamos ese espíritu de Jonás, que cuando nos manden a predicar, a evangelizar, no veamos o pongamos un pretexto para no ir, porque es decirle no a Dios. Que nos llamen a que la iglesia nos diga que nos toca evangelizar, nos toca llevar una palabra a un hermano, ir a un hospital, ir a un enfermo, porque como iglesia sabemos que tenemos que expandir, ir a donde Cristo nos envió, al que a los enfermos, a esos necesitados de la palabra de Dios, ¿verdad? Nos pueden mandar a Caracas, de repente fuera del país. Pero lo importante es que esas personas, como sabemos que hay muchos en el mundo, son rebeldes, son tercos, no le entra la palabra por ningún lado. ¿Qué haríamos nosotros? Desistimos, huimos. Pues no sería la mejor opción, porque sabemos que muchos de los que estamos aquí somos llamados para llevar esa buena nueva. Somos designados por Dios, no es casualidad que estemos hoy aquí, para ser embajadores de Él. Amén. Puede ser que un profeta también puede ser un embajador que lleva su palabra. Hay muchos nosotros en la iglesia que ponen pretextos, como dije, que no puede dejar el evento solo, que no puede hacer que cualquier cosa para sacarle el cuerpo a eso que Dios les ha encomendado. Y no es que quiero que lo tomen como una responsabilidad, una carga, ¿no? Porque como dice el Señor, su yugo es fácil, su carga es ligera. Este libro trata de la desobediencia en primer lugar. Aquí ya comenzando leemos que él es desobediente. Dios lo manda a un lado y él más bien agarra un barco y buscarse por el otro lado, por el lado contrario, para no hacer lo que Dios le está encomendando. También se nos presenta un avivamiento. Ese mensaje que él iba a dar, un mensaje simple a este pueblo libre, lo iba a salvar, lo iba a darle ese avivamiento, esa salvación ante Dios. Con ese mensaje que Jonás le iba a dar a ese pueblo, este podía encontrar su salvación y restauración. Esto sucede en la época hebrea, en una ciudad llamada Nínive. Actualmente se conoce como Mosul, esto queda en Irak. En su época Nínive fue una ciudad comercial de gran empuje. Era religiosa, era próspera, pero con el tiempo se convirtió a la maldad y al pecado. Esta ciudad perteneció al imperio de Asiria. Era un pueblo conocido por su extrema violencia y crueldad también. Entonces, como iba a decir en este capítulo 1, Jehová convoca al profeta Jonás para que se dirija a Nínive, para que le predicara, le llevara una palabra, para que se volviera de su maldad y para que se arrepintiera. Se puede notar aquí que obviamente Jonás no quería, no era poco entusiasmo, piensa que le pasaría por la mente, eso queda lejos, ¿qué voy a decir?
me van a hacer caso, voy a perder mi tiempo allí. Y por eso toma esta decisión, no se sabe si sea cierta, qué le pasó por la mente en ese momento, pero él decidió alejarse de lo que Dios le estaba encomendando. Hermano, ¿se ha sentido así en algún momento de su vida? Cuando debe hacer algo, pero sinceramente no quiere hacerlo. Imagino que a muchos le ha pasado. Debe realizar algo en su día a día, pero va postergando. Hasta llegar a pensar que si lo ignora, terminará por desaparecer o lo hará alguien más. Por nada no creía, sentía que los ninivitas merecían el perdón de Dios. Este era un pueblo por decir gentil, que no pertenecía a Israel. Por eso Jonás lo veía como un enemigo. Y él pensaba que Dios no debería de perdonarlos en ese momento, que eran demasiado idólatras, cometían barbaries. Él se puso como en lugar de un juez que debía ser castigar, que Dios no debería de pasar por ahí. Lo sentía como su enemigo. Pudo haber sido temor, orgullo, que causara que huyera de Dios en vez de ser obediente. Él aborda una embarcación hacia atrás, hacia una isla. El profeta que debía ir a donde Dios le decía y debía decir lo que Dios le mandaba, estaba yéndose a donde quería y rehusándose a hablar del mensaje de Dios. Él simplemente se montó en ese barco sin saber lo que le iba a esperar. Es una enseñanza que aquí nos da también el Señor, que a veces hay que hacer la voluntad de Él, no es lo que queramos o cómo nos sintamos cómodos. Y allí prosiguiendo en el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y ahí Dios estaba demostrando su poder. Es una necesidad pensar que podemos negarnos a la voluntad de Dios, o que podamos tomar nuestra propia ruta y ser exitosos. Cuanto muchos de nosotros alguna vez tomamos una ruta pensando que iba a ser exitoso, incluyendo a Dios. De repente fue un éxito en ese momento, fue una alegría. Pero ante los ojos del mundo, pero para Dios no era así. Ninguno puede escapar jamás de la responsabilidad de estar un día delante del Señor para rendir cuenta. Como muchos han dicho aquí, Dios nos va a demandar un día dignísima aquí en la tierra, esa oportunidad que hemos dio en la vida. Cuántas personas rescatamos, cuántas personas le dimos palabras, cuántos familiares traemos a su casa, cuántos vestimos al pobre, le damos de comer a ese necesitado. Todo eso Dios lo demandará algún día, mi hermano, tengamos presente siempre. En ocasiones Dios trae consecuencias por ser desobediente en su vida, pero la mayor consecuencia será reservada para el día del juicio final, por donde todo pasaremos. Toda desobediencia será castigada al final y nadie se saldrá con la suya, nadie más poderoso que Dios. Todo lo que hagamos, bueno o malo, Él nos dirá ese día en ese juicio. Amén. Podría ser que por algún momento se piense que ir en contra de lo que demanda el Señor, todo fluye muy bien, pero esto no será así para siempre. Después de mencionar un caso de eso que viene concubinato, puede pensar que todo está yendo bien, o no obedecer ese mandato que Dios dio, que el hombre y la mujer se tienen que unir en matrimonio. Eso algún día va a desfallecer. Si no pone a Dios en medio de ellos, no va a perdurar mucho. Al menos que vayamos a Jesús en arrepentimiento, pues esa desobediencia estará un día delante de todos como cargo en contra. O sea que hay que buscar a Jesús, que se arrepiente y acata lo que Dios le manda, Dios de seguro le va a perdonar. Obedecer a Dios no es emocional, pero tampoco gravoso. El Señor dice en su palabra que su yugo es fácil y su carga es ligera.
por lo que obedecer no es algo que debemos hacer porque Dios lo pide, sino porque es bueno para nosotros. Dios nos da libre albedrío. Él no deja que nosotros escojamos si hacer lo que nos manda, si hacer el bien, que es lo que nos favorece, o si nos vamos por el camino contrario. En este caso, Dios persiste con Jonás. A pesar de lo que se pueda decir aquí de Jonás, también debió de tener alguna virtud, porque recordemos que los profetas que son llamados por Dios, tienen de tener una virtud, tienen que tener una cualidad que Dios la utiliza para que sea el instrumento de él. Jehová le eligió para ser un profeta. A lo mejor fue un siervo fiel y justo en algún momento. Sin embargo, ante esto tuvo temeridad. Se embarcó una entonces, no llevaba mucho tiempo de viaje, cuando Dios envía el fuerte viento, esta marea, esta tempestad, que amenaza con apagar a este barco. Aquí había varias personas, varios marineros, varias creyentes en otros ídolos, no solamente de Jehová, sino de otros ídolos. Ante esta adversidad se pusieron a orar a su Dios. Muchos clamaron a Jehová, otros a otros dioses. Pero Jonás lo que hizo fue bajar, por decir, a la cabina y acostarse. O sea, él quería tranquilidad, no quería turbulencia ni nada de eso. Ni se imaginaba que todo eso lo estaba haciendo Dios para castigarle y llamarle la atención por desobedecer. Jonás a la cubierta y se quedaba profundamente dormido. Tal vez no le preocupaba la tormenta, sino que estaría tranquilo, evadiendo el peso de lo que Dios le mandaba. A lo mejor para olvidarse de lo que Dios le había encomendado. Siguiendo aquí más adelante, el capitán baja y lo despierta. Dice en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué le parece? Un hijo de Dios durmiendo. Hay muchos que la ese sueño, no solamente el físico, sino el espiritual. Tenemos que romper con eso. A veces tenemos un hermano al lado que está dormido, se le está apagando la chispa. Entonces hay que encenderlo y orar por él, al Espíritu Santo que lo encienda nuevamente. Porque si se quedan dormidos, se lo lleva la corriente, se lo traga el pez, como le sucedió a Jonás. Entonces estos marineros, después que se despertó, los marineros se reunieron y él estuvo en el medio. Entonces ellos, aquí dice que echaron un suerte. Ellos querían saber la causa de ese mal que tenía, porque sabían, presentían que esto no era normal, que esto era un castigo. ¿Y qué les parece? La suerte cayó en Jonás. Entonces ellos le dijeron: decláranos ahora, porque no sabe ni de este mal. Le está preguntando a él que creía él que es de ese mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Le hicieron un interrogatorio. Y clamó Jonás y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Ahí fue donde él reveló que era de Dios, creyente de Dios. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jehová le había declarado a estos hombres que él estaba huyendo. Continuando aquí, ellos le preguntan qué cree que es la solución para todo esto. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar. Dice en el versículo 12. Y el mar se aquietará, porque yo sé que es por mi causa que ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres hicieron fuerte esfuerzo para que la nave no se hundiera.
pero la tormenta más arreciaba. Entonces ellos tomaron en cuenta esta observación, esto que habló Jonás. Ellos lo tomaron, pero antes le pidieron a Dios que no lo castigara de una manera sumar ese hombre al mar, que no viniera una desgracia peor. Temían a Dios. Después de esto, Dios ordenó a un pez, prosiguiendo aquí, que se tragara a Jonás. O sea, cayó al lago y el pez lo tragó. Como dice aquí en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En ese momento él se encontró en una oscuridad. Aquí podemos ver la misericordia de Dios. De repente este es un relato, una historia, o de verdad sucedió a este profeta. Pero Dios tuvo misericordia de él y aquí se demuestra. O sea, Dios no dejó que él se muriera. Él le tenía designado una encomienda que él debía de cumplir. Entonces él hizo esta oración a Dios en ese momento que se vio en oscuridad. Me imagino que se sintió asustado, que se lo tragase un pez que no tuviera luz, no tuviera cómo respirar, pero la mano de Dios lo protegió. Y él en ese momento, él clamó a Dios, él oró, como dice aquí en el capítulo 2. Entonces oró con Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oí. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el área se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Lo que sigue vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo como de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Después que Dios escuchó esta oración, mandó al pez que lo arrojara en tierra. Eso fue un momento en que él clamó a Dios, lo buscó y se dio cuenta de lo grande que es Dios, de su misericordia. Dios le perdona la vida y sigue empeñado en que él cumpla con eso que Dios le encomienda, ese plan. Como dice aquí otra vez en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez, vuelve otra vez Dios, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Dios insiste, pero porque nos ama, Él es nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros. O sea, ese mandato, eso que Él nos encomienda, no podemos negar, no podemos decir: no, renuncio a Dios y ya. No, porque la respuesta a esto la tiene Dios. Amén. Jonás no se apartó del amor de Dios, sino que se apoyó en Él, sabiendo que es un Dios de misericordia. En cuanto a oración, abogó esa misericordia que tiene Dios. ¿Cómo es esa pregunta? Todos creemos que Dios es misericordia. Llena de misericordia, ¿verdad que sí? Ese amor es infinito, es grande, es profundo y es ancho como su alabanza. O sea, Dios nada más espera que nosotros le busquemos con un corazón arrepentido, que nos humillemos ante Él.
Sabemos que lo podemos hacer. Muchas veces como humanos cometemos errores, fallamos, pero es bueno pensar en Él, que Él nos ama, que Él nos va a cuidar y Él nos va a perdonar. Es bueno arrepentirse y pedir perdón y buscar la manera de volver a su camino. Amén. Amén. Porque el que sigue el camino del mundo sigue la perdición. Y sabe cuál es el final de eso, ¿verdad, mi hermano? Un bañito de la sustraya con el cachugo. Entonces aquí Dios nuevamente lo levanta y lo despierta y le dice otra vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. O sea, no tenía que hacer mucho, pasó igual con Moisés. Era tartamudo y no sabía qué decir al pueblo. Dios era el que lo llenaba y le revelaba qué era lo que iba a hacer, que iba a decirle ese pueblo. O sea, simplemente iba a ser un instrumento de Dios, por así decirlo. Entonces se levantó Jonás, lo siguiente en el versículo 3, y fue a Nínive. O sea, ya con este susto, no le quedaría ganas de volver a llevar la contraria a Dios. Conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, para recorrerla de punta a punta eran 3 días. Y él tenía que llevar esa palabra por lo largo y ancho de ese territorio. Durante 3 días recorre la ciudad y el mensaje era algo simple. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este era todo el mensaje que tenía que dar, que tenía que soltar a ese pueblo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Para sorpresa de él, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Solamente con ese mensaje, comienza aquí su palabra, en el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron algunos y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, nada más soltó la palabra y ese pueblo se arrepintió. No dice que una ceremonia de un día, 2 días, semanas, para que ese pueblo se convirtiera. Solamente soltó la palabra y ese pueblo creyó y se arrepintió. Y es más, todo el pueblo hizo ayuno, desde el más joven hasta el más chico. Como dice aquí, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar por mandato suyo que hombres y animales, bueyes y ovejas, tuvieran en ayuno, que no beberían ni agua. O sea, hasta los animales los pusieron a hacer ayuno. Fue tanta esa revelación de esa palabra que ellos temieron de gran manera que pusieron hasta las ovejas, los bueyes, que no tienen conocimiento, a hacer ayuno. Aquí nombra que se vestía de silicio. En varias partes de la Biblia también aparece silicio. Es un saco de vestidura áspera que se usaba antiguamente para penitencia. Era algo rústico que se ponía como para recordar que tenía una penitencia, algo que una obediencia, un voto a Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Dios a ver esa obediencia de ese pueblo, Él lo iba a destruir, pero a ver que todos obedecieron, Él decidió no hacerlo. Para que algo poderoso que es el mensaje de Dios. A veces muchos ponemos pero, no sé qué decir, no me sé la Biblia, no tengo ningún versículo memorizado. Pero si le pedimos al Señor que llega a nuestra boca, es algo simple. No hay que saber ser la Biblia de adelante para atrás y de atrás para adelante para dar un mensaje de Dios. Recordemos que Dios es amor, es misericordia. Amén. Y a eso estamos llamados, a llevar esa palabra de aliento. Jonás presenció la salvación y oró a Jehová, se enojó, dice la palabra.
Sabía que sería un Dios perdonador y le mostraría una gracia y comprensión que no merecía. Jonás, en vez de alegrarse por esa salvación de sus hermanos, aunque no eran sus mismos razas, eran de Israel, pero eran gentiles, él se molestó con Dios porque lo perdonó. Como dice y lee, oró a Jehová, como dice aquí en el capítulo 4, versículo 2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿ves esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a casa, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tanto de enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, que está como jugando a Dios también, porque Él los perdona, porque esa misericordia de ese pueblo que no lo tenía como su Dios. Entonces Jonás toma su camino al este de Nínive para observar lo que le sucedería a la ciudad y sus habitantes. O sea, tomó el rumbo al oriente para quedarse ahí y visualizar que iba a ser Dios con ese pueblo. Entonces se sentó debajo de una sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, una sombra, y se acomodó. Estando ahí, dice en el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y se librase de su malestar. Jonás estaba sentado en una planta donde había un sol inclemente, había demasiado calor. Entonces Dios hizo que creciera una planta. Dios hizo ahí un milagro para demostrarle algo a Jonás. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios le paró un gusano, el cual hirió a la planta y se secó. El mismo Dios que hizo que esa planta saliera, también hizo que desapareciera. Y también Dios envió un fuerte viento del oriente que hizo que Jonás tuviera más calor, que se desmayara y hasta que deseara su muerte. Era tanto el calor que él deseaba estar muerto. Dios le vuelve a preguntar que si tiene derecho a enfadarse, y Jonás le contesta que sí. Como dice en el versículo 9, tanto te enojas por la calabacera. Y Jonás le respondió que sí, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, y tú le hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. O sea, debe preguntar por qué se enoja si él no regó esa planta, no la cuidó. Solamente estuvo interesado en ella porque le daba sombra. Entonces Dios aquí le hace una comparación en el versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, mientras uno está pendiente de esa planta, yo estaba pendiente de esa ciudad, de esas personas, que aunque no eran israelitas, Dios lo iba a salvar. Él le pregunta aquí que si esa persona no sabe discernir entre su derecha y su izquierda. O sea, aquí no dice que son personas ciegas espiritualmente. No saben quién es el justo, quién es el injusto, nada de eso, no conocían de Dios. Pero Dios en su gran misericordia demuestra amor a esta nación. El Señor le dice: tuviste tú lástima de la planta que no trabajaste ni ayudaste para crecer. No la alimentaste, la cual nació una noche y murió la siguiente noche. Deberías tú de tener la misma preocupación y piedad por esas personas, por los 120,000 habitantes que había en ese momento en Nínive.
Esa misma pregunta se la hace hoy a usted, mi hermano. ¿Podemos nosotros compadecernos de ese hermano? Así Dios, como se lo demandó a él, preguntó que esta pendiente era de su bienestar, pues, que no pasara calor, no estaba pendiente de lo que le podía ocurrir a ese hermano, siendo bueno, siendo malo. Ya para finalizar, este libro concluye con un reprendimiento al egoísmo y la falta de visión de Jonás. Nos recuerda que el amor y la misericordia del Señor se extiende a todas las personas, independientemente de sus pecados o antecedentes. Esta historia nos desafía a examinar nuestros corazones y actitudes hacia quienes consideramos indignos muchas veces. Muchas veces nos vemos jueces que nadie es digno de alcanzar la misericordia de Dios, como un caso de un violador, un asaltante, muchos de esos que están en cárcel. También para ellos la misericordia de Dios, mi hermano. Dios nos ama a todos y a cada uno de nosotros, y a todos nos ofrece su gracia. Como dije, a Jonás también se menciona en el Nuevo Testamento. Jesús lo tomó en cuenta y lo mencionó en Mateo 12:40. Le invito a que busquen a Mateo 12:40. Amén. Dice así: porque como tuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Aquí hace referencia a cuando Jesús murió y bajó y estuvo 3 días y 3 noches antes de su resurrección. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. O sea, Jesús hace referencia que él también es un profeta y aún mayor más que Jonás, porque él fue Dios hecho hombre. El Señor no desea que nadie perezca, él desea que todos se salven. Te invito a que nos pongamos de pie para orar. Vamos a hacer varias peticiones. Vamos a cerrar los ojos y oremos. Padre Todopoderoso, te pedimos, mi Señor, en este momento, que nos dé siempre esa sabiduría, Señor, o de ese empuje necesario para ser obediente a tu palabra en todo momento, Señor. Aunque haya adversidades, haya tempestades, Señor, haya pruebas, siempre salgamos adelante, hacer tu voluntad. A eso que tú nos llamas, Señor, que no nos quedemos encerrados en el confort, que salgamos, Señor, aviva nuestro Espíritu Santo, llena nuestra boca, llena nuestra alma, nuestro corazón de tu palabra, de ese mensaje, Señor, para la salvación de muchos, no solo de nosotros, de nuestra familia, sino de muchos que están en el mundo desorientado, Padre Todopoderoso. Te pedimos, mi Señor, que nos des siempre ese valor para ser responsables, para no dejarnos llevar por esos temores, esa sononiencia, esa flojera espiritual que pueda abundar, Señor. Padre Todopoderoso, te pedimos que siempre nos mantenga con ese corazón humillado, Señor, humilde, que creyendo en ti, Señor, ese amor debe ser ensanchado a lo largo y ancho de esta nación, del mundo entero. Que se dé conocer de tu palabra, Señor, que llene tú cada vacío que hay en esas personas. Tu misericordia es grande e infinita, Señor, sabemos que tú lo puedes hacer, que hay en nosotros esa compasión hacia el hermano, hacia el vecino, aún hacia ese enemigo, Señor, que no se haya perdonado aún. Revélanos, Señor, y danos esa oportunidad de demostrar que hay cambio en nosotros, Señor, y en el cristiano de corazón. Que perdonamos a aquellos que nos ofenden, también les pedimos perdón. Aquellos que alguna vez nos ofendieron. Padre Todopoderoso, reconocemos tu soberanía en todo, Padre Todopoderoso. Tú eres el dueño de nuestra vida, tú tienes el control de todo, Señor.
confesamos cualquier falta de agradecimiento, Señor. Te damos gracias por la vida, por cada oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí presente. Utilízanos como tu instrumento. Guárdanos, Señor. Que seas tú, Señor, siempre en nuestra vida, en la toma de decisiones, todo lo que hagamos. Se tú derramando sabiduría en este pueblo, bendición. Padre Todopoderoso, te pedimos por esta nación Venezuela, que seamos portadores de esa buena nueva que tú tienes para ellos, que se encarga todo el espiritual de Venezuela, Señor. Te rogamos que seas tú obrando grandemente esos corazones duros, Señor, que tu palabra llegue y no vuelva vacía, que seas tú levantando reyes y reinas, Señor, con corazones dispuestos a servir, a adorarte, a llevar este pueblo, a encaminarlo a ese camino hacia ti, Señor, hacia esa voluntad tuya. Padre Todopoderoso, confesamos, Señor, que no somos nadie, Señor, que solo tú nos llegas, solo tú nos levantarás, Señor, de cualquier abismo. Padre Todopoderoso, quita de nosotros cualquier mal prejuicio que tengamos hacia ese prójimo, hacia ese hermano, hacia esa persona. No somos jueces, Padre Santo, debemos siempre a no entender que solo tú eres juez, Señor. Perdona si alguna vez ofendimos a un hermano, le damos juicio falso, Señor. Nos ponemos a tus pies, Señor. Te pedimos mucha paciencia y conformidad con tus planes, Señor, que a donde tú nos envíes podamos recibirlo con amor, podamos llevar esa buena nueva, Señor, sabiendo que tú vas a hacer, Padre Santo, ser el mensaje más simple, Señor. Llévanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, que podamos evangelizar este año, Señor, así como lo proclamamos, que sea un año de pasión para ser los cristianos de Renovación Venezuela, que lleguemos a cada rincón, a cada persona necesitada, Señor, a cada hermano que esté en calle, pasando hambre, frío, desnudez, esté mostrando, Señor, que sea activada la célula, que sea activado todo, Señor, en tu iglesia, para llevar esos frutos que a ti te agradan, Señor. Estamos seguros que así va a ser, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Confiamos en que va a ser, tu misericordia es grande e infinita y alcanza para